Salmo capítulo 3, vamos a leer, leemos desde el subtítulo que está en letras pequeñas, dice: Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. El Salmo 3 es el comienzo en el salterio entre los salmos de David. Nosotros hemos hablado, estamos en el libro 1, en la clasificación que hemos tenido en la serie de los salmos. El 1 y el 2 correspondía a la introducción a todo el salterio. El salterio significa como el libro de himnos, de los cánticos del pueblo de Dios. En el Salmo 1 veíamos que habían 2 caminos. Se nos explicó que solo hay 2 caminos que sirven de introducción a una verdad que debemos presuponer en todos los salmos. El camino de los justos y el camino de los injustos. El de justo que ama la ley de Dios y el del injusto que la menosprecia. Al mismo tiempo también el Salmo 2, en concordancia con ese tema, habla de que el justo, en la bendición del ungido de Dios, el cual nosotros ya entendemos que es el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, las personas, el injusto, de una manera hay un levantamiento, hay una conflagración, hay un amotinamiento sobre precisamente la ley de Dios. En el Salmo 3 entonces David comienza a explicarnos y a experimentar ese amotinamiento. El Salmo está compuesto por 3 estrofas que las dividen en las mismas notas que dice Selah. Selah es una palabra hebrea que significa pausa. Recuerden que es un canto, es una canción. Entonces a veces una pausa para meditar sobre lo que se dijo en la estrofa anterior, o también para que los músicos hicieran un interludio. Interludio se llama como cuando nosotros cantamos una estrofa, no cantamos más y los músicos, la guitarra, el teclado sigue sonando. Pero acuérdense que los salmos son de manera contemplativa, es meditando. No es así simplemente como quedando tiempo, sino meditando. El acompañamiento musical es una nota para los músicos de que hay una meditación allí, hay un interludio musical. Eso es lo que dice Selah. Es en cuanto a la estructura. Tres estrofas. La primera del 1 al versículo 2, donde David hace una consideración o una exposición del problema, de lo que tiene. En la estrofa 2, que van desde el versículo 3 hasta el 4, es la respuesta de un hombre que confía en Dios. Y por último, la tercera estrofa, de versículo 5 hasta el 7, es la experiencia de haber sido librado de la ansiedad. Termina el versículo 8 con un comentario, un énfasis que se hace en medio de la canción sobre una verdad, una confesión de fe. Eso en cuanto, hermanos, a la estructura. La ocasión del Salmo. ¿Cuándo se escribió el Salmo? El subtítulo que nosotros vemos en nuestra Biblia nos los indica. Si su Biblia es como la mía, usted ve un título en negrita con más grueso, ¿cierto? Esos títulos no son de inspiración divina. Fueron añadidos por las editoriales para ayudarnos, como le hemos dicho antes, para ubicarnos de qué habla más o menos el Salmo. Sin embargo, los subtítulos, las letras más pequeñas, sí corresponden al título del Salmo en su texto griego. En el texto masorético está lo que dice que así estaba compuesto el Salmo. Entonces ya el Salmo nos dice que es un Salmo de David,
cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces ahora imagínense, la historia está en segunda libro de Samuel, entre los capítulos 15 y 17. David tiene aproximadamente 60 años, ya está un poco mayor. Absalón ha tenido una serie de dificultades en cuanto a sus hijos, y Absalón hace un levantamiento, hace un amotinamiento contra su propio padre. Nosotros podemos ver que como David, como rey, en este caso siendo el ungido de Dios, que manejaba a su pueblo, debió haber sido muy duro y debió haber sido muy decepcionante tener un levantamiento, un ejército enemigo. Ahora, David es un hombre de guerra, está acostumbrado a ese tipo de peleas, pero en este caso el ejército contrario es su propio pueblo. Pero no solamente que su propio pueblo se ha hecho un levantamiento contra él, sino que con quien comanda ese levantamiento, su propio hijo. Entonces, la situación para David es una situación triste, muy deprimente. Eso entendemos la primera frase en el versículo 1, cuando él en una manera de exclamación desesperante: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Entre líneas vemos, David no lo escribe, y sobre todo podemos nosotros asumir, y que sea Absalón precisamente quien estuviera comandando esta rebelión, su propio hijo. Sin perder el Salmo 3, quisiera que vamos a ver unas notas en cuanto al segundo libro de Samuel, capítulo 15, capítulo 17, hermanos, porque hay una cosa también que tenemos que entender. El hecho de esta sublevación en contra de David no se debe simplemente a un acto rebelde y pecaminoso de su hijo y quienes lo acompañaron, que lo es, pero David sabe que en cierto sentido él es culpable de esa situación. Y sin embargo, la nota del Salmo inclusive es la expresión, la oración, la canción de un hombre que confía en Dios y de que Él lo va a vindicar. Para hacer, obviamente, resumir todo el contexto, ustedes recordarán que David comete varios pecados, siendo inclusive considerado uno de los mejores reyes de Israel, o el mejor. David tuvo en 2 Samuel capítulo 11, vemos cómo él comete el pecado del adulterio con Betsabé, y también comete el pecado de no solamente haber adulterado con Betsabé, sino que asesina a Urías. Cuando Natán lo confronta, miren lo que dice en capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 11, es parte de la sentencia, de las consecuencias que iba a acarrear el pecado de David. Dice la Biblia, versículo 11, así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde, hermanos? De tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán, que dijo: pequé contra Jehová. Versículo 9 también del mismo capítulo 12 dice, cuando Natán le amonesta a David, o en las palabras, son las palabras de Dios en la boca de Natán, y le dice, versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces vemos que entre los graves pecados de David, el cual fue adulterio y el cual también fue asesinato, hay uno que sobrepasa o que es consecuencia o la causa de esos pecados. Y Dios le recrimina a David: lo que hiciste en síntesis o en el fondo es despreciar la palabra de Dios.
el desprecio, hermano, por la palabra de Dios. Luego hace los pecados que David comete y Dios le dice, ¿sabes qué? El mal se va a levantar dentro de tu propia casa. Los capítulos a continuación nos narran que David tenía un hijo mayor, su primer hijo, que era el heredero del trono, su nombre es Amnón. Pero Amnón era un perverso porque se enamoró de su hermanastra, otra hija de David, pero que no era hijos de la misma madre, eran hermanastros solo por David. Amnón violó a su hermano. Esta hermanastra, Tamar, es hermana de padre y madre de Absalón. Y a Absalón le molesta la acción de su hermano, por supuesto. Ahora, la Biblia dice que la consecuencia por haber violado a una doncella era la pena capital. Y David, hermanos, no la ejecuta sobre su hijo Amnón. Aparentemente deja el problema como secreto familiar, como una cuestión que vamos a tener en discreción, no vamos a hacer saber lo que sucede, pero a Absalón obviamente no le gusta la situación. Pasaron un tiempo, Absalón esperó la oportunidad y vengó a su propia hermana. Entonces Absalón asesinó a su hermano. Entonces ya estamos viendo aquí a un padre que su hija es violada por su propio hijo y en venganza otro hijo de él mata a su hermano. Y aquí vemos entonces cómo está horrible la situación para David. Lo peor de esto es que también para Absalón, por haber hecho o ejecutado la justicia por sus propias manos, también le correspondía la pena capital. Y David nuevamente no hace lo que debe hacer como juez supremo en la teocracia de Israel. Recuerden que el rey en este caso funcionaba como el juez supremo, quien debía dictar la ley. Dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 17, capítulo 15, Absalón es desterrado. David no ejecuta un juicio sobre su hijo. Absalón es desterrado, no se comete la pena capital. Y luego, después de unas tretas, después de unos años, aproximadamente 3 años, a David se le pasa ya el luto por su hijo Amnón, por su hija Tamar violada, por su hijo Amnón muerto, que le correspondía el reinado. Ahora en este caso, el reinado por sucesión le correspondía a Absalón. Pero Absalón es un asesino y está desterrado, no está cerca del reinado. Se hacen unas tretas y se busca que Absalón regrese. Cuando Absalón regresa, debía haber sido juzgado y ejecutado por David por su mal. Sin embargo, David no lo hizo nuevamente y lo dejó que pasara como una especie, vamos a decirlo así, como una especie de casa por cárcel. No lo dejó entrar en Jerusalén, no estuvo en sus privilegios de príncipe, sino que estuvo en una ciudad del país lejano, pero él no se podía acercar. Por varios años Absalón no podía mirar la cara de su papá, la cara del rey. Era como una disciplina también, era como un castigo, pero todos sabían que eso no era el castigo debía haber sido peor. Sin embargo, Absalón, ya cansado de mantenerse en las oscuras, de mantenerse en otro lado, comienza a gestionar el mal hacia David. Pero miren cómo lo hace, según de Samuel capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, se levantaba Absalón de mañana y se ponía en un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón:
¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Ahora miren la estrategia de este personaje. También hay unos comentaristas, en otros versículos dice que Absalón era de hermosa presencia, era una apariencia hermosa que de una manera estaba por encima del resto de los israelitas. Algunos comentaristas dicen que no solamente eso debemos entenderlo en su apariencia física, sino que aparentemente intelectualmente era un ilustre. Era alguien con unos modales exquisitos, o alguien que sabía comportarse con la gente, alguien del cual su comportamiento era definitivamente alguien que enamoraba. Tenía el aspecto físico, era hijo del rey, era un príncipe, y aparte de eso hacía lo que acabamos de ver. Ese tipo de actitud populista, cuando la gente lo iba a venerar porque era el hijo del rey, Absalón así como que, no, yo soy como tú, lo paraba y él venía y lo besaba. Entonces imagínense ustedes al pueblo como que hablar con el rey cuesta mucho, y este Absalón tan hermoso, y mira, se parece a uno de nosotros, es como yo, nos besó, cuando nosotros debíamos haberlo besado a él. Pero así dice la Biblia que él tramó este tipo de venganza. También dice que cuando él va a Hebrón, que le pide a David, en el resto del capítulo le dice a David que va hacia Hebrón a pagar unos votos, y allí definitivamente monta la revuelta. Hermanos, para hacerlo un poco ya más corto, a Absalón llama la atención que se le une uno de los principales consejeros de David. Se llama Ahitofel. Tú lo puedes confirmar después en el capítulo 17. Es extraño que este Ahitofel pertenece a uno de los principales consejeros de David, de los valientes de David, y se le una a Absalón en contra de su propio rey. La razón la encontramos de que en 2 Samuel 11 y en el 23 se nos informa que Ahitofel es abuelo de Betsabé. Por lo que Ahitofel vio la deshonra del rey David con la familia y también que lo ocultó por mucho tiempo. Lo que vemos aquí entonces que Ahitofel empieza a ver en David ya no tanto el hombre que había que apoyar, sino que un hombre de verdad inmoral y alguien que ya lo despreciaba, que cuando se le levantó su hijo lo apoyó. Cuando van a Hebrón y Absalón anuncia su rebelión, se unieron unos 200 príncipes también. Ahora, todo esto no describe que había un descontento hondo y general en el reinado de David, porque mucha gente que lo apoyaba comenzó a apoyar a su hijo en una rebelión. Habían también, tenemos que asumir que habían partidarios todavía de Saúl, que amaban la familia de Saúl, que preferían las políticas de Saúl, pero que no estaban contentos para nada con David. Agrégale el momento vergonzoso con Betsabé. Agrégale que había uno de sus principales generales, Joab, era insolente y era maltratador. Y había obstrucción en la administración de la justicia. Los israelitas veían que ya David, a su edad, no respondía mucho a sus quejas. Lo cierto es que cuando ya van caminando, cuando van huyendo, David, después de que ve la rebelión, David decide dejar Jerusalén. Deja como que no, yo no voy a pelear contra mi propio hijo, no voy a poner a Israel a pelear a Israel contra Israel. Ellos van definitivamente entristecidos. Vean cómo dice 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Dice así: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió ¿cómo? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Es muy probable que en este momento, en este tiempo, fue que escribió el Salmo 3.
La imagen de ir descalzo, la cabeza cubierta, es una imagen de humillación y de alguien sentirse derrotado por todo lo que acabamos de ver. Vean no solamente eso, sino que miren el capítulo 16, versículo 5. Dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de los de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces aquí vemos a alguien mal. Uno de sus soldados le dice: le corto la cabeza, ¿cómo le va a hablar así a usted? No. Si un hijo propio es el que se levantó contra mí, ¿cuánto más un hijo de la casa de Saúl? Déjalo que maldiga. Entonces David está, hermano, totalmente destruido. Su hijo sublevado, sus comandantes principales o algunos sublevados, y eso obviamente arrastró a los demás del pueblo. Es como que usted vea como que el comando militar, los jefes más altos del rango militar se unieron a una sublevación. La gente dice: no tiene apoyo militar, seguramente ya está derrocado. David entonces exclama en el versículo 1 del capítulo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Cuando David usa esa frase, cuánto, multiplicación, todo lo que hacen, él está trayendo una metáfora, pero nosotros podemos ver ya por el contexto que no es tanto imaginación, sino que es verdad. Porque el contexto es como de, una vez más, como en el capítulo 2, una reunión de tropas tratando de asaltar a su enemigo. Y David los ve y dice: Dios mío, estoy rodeado de enemigos, enalza sentimientos hostiles. Y él dice: Señor, se han multiplicado demasiado y todos ellos están resueltos a buscar mi vida, y ellos están convencidos de que tú me has abandonado. Ese es entonces el planteamiento de David en la primera estrofa. Se han multiplicado, Señor. El dolor aumenta al meditar que lo que cabeza la rebelión es su propio hijo. Ser acechado por él no era un ejército extranjero ni alguien que estuviera buscando venganza, era su propio enemigo. En toda esta situación, David entonces, dice la Biblia, o el Salmo 3, versículo 3, nos dice entonces cuál es la respuesta de un hombre que confía en Dios. Miren cómo empieza el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Es interesante el adversativo con el que empieza David. Dice tú, mas tú. Aplica un contraste. Hay muchos enemigos, hay gente buscándome en realidad, hay un problema real, pero él comienza: pero tú estás conmigo. Observe que David no dice: pero yo soportaré la aflicción. No, él dice que él puede, que a pesar de la realidad del problema, él comprende que Dios es su escudo.
Entre tanto que la gente está en contra de mí, o el ejército tiene una tropa que está a punto de atacarme, David entonces reconoce y ve a Dios guardándolo. En el Salmo 5:12 dice: Jehová bendecirá al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Tener el escudo de Dios es saber que el favor de Dios estaba con él. Él sabe que gracias a la presencia de Dios, él tiene alrededor suyo un escudo protector. Él tiene el amparo de Dios. El amparo de Dios que siempre protege a los suyos. Por eso David, a pesar de que en el contexto, en el fondo, él sabe que él fomentó ese tipo de rebelión por no haber castigado en algún momento, David no es inocente, hermano. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en adversidad. David habla aquí como un justo ante Dios, aunque él sabe que no es justo ante Dios. David sabe que él es justificado delante de Dios, pero que todo ese tipo de revuelta de alguna manera son consecuencias de su mal proceder en el pasado. Es muy importante nosotros tener el trasfondo, porque en el fondo David sabe que él ha caído mal, ha hecho mal también delante de Dios. Cuando tú y yo nos sentimos en medio de la dificultad como víctimas inocentes, es muy difícil, hermanos, que realmente vengamos al Señor en una oración clamando. Porque a pesar del problema, David y nosotros debemos entender: yo también he hecho mal. Yo he hecho mal. Mi pecado de alguna manera me alcanza. La situación no siempre yo he actuado bien. A pesar de eso, él entiende que Dios es su escudo. Miren la respuesta de un hombre de fe. Hay un problema real. Él no se esconde ni lo niega. Es real. Él está triste. Pero entonces comienza a responder al problema. Primero ve a Dios como su escudo. El hecho de que Dios sea su escudo, entonces él entiende que Dios es mi gloria. Cuando habla de que Él es mi gloria, está hablando de su dignidad. Una dignidad que Dios le va a restaurar. El concepto hebreo es que lo que es significativo en la persona. David no busca esa dignidad en que se lo reconozca a la gente. Para David sabe que la dignidad como rey no la buscó él ni se la ganó. Dios se la había dado. Y por el hecho de que Dios se la había dado, y por el hecho de que Dios es su escudo, él entonces: Señor, a pesar de que las personas no han respetado mi dignidad, a pesar de que la han pisoteado, miren como un Simeí, hombre sanguinario y perverso. Cuando estoy mal y ahora más aún, aumenta mi dolor. Sanguinario, perverso, Dios te ha juzgado. Y en toda esa situación que no hay un respeto por la dignidad del rey, pero él dice: al final, Señor, mi dignidad está en ti. Mi identidad está en ti. Mi gloria eres tú. Tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. La imagen de que alguien que levanta es alguien que ha sido restituido. Recuerden que él va caminando en el monte de los olivos con la cabeza agacha. Es un estado de humillación, una vergüenza que no me miren, pero Dios hace que su siervo pueda levantar la cabeza, pueda mirar hacia el frente, pueda mirar a los ojos al sol de frente, mirar a sus adversarios y decirles: sí, es verdad, las acusaciones son verdaderas, pero Dios es el que levanta mi cabeza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La imagen también es alguien que ha venido a un juicio y cuando está postrado porque ha sido acusado y han puesto todo tipo de cargos en contra de la persona y está ante el rey con vergüenza, y que el juez, declarando su inocencia, lo levanta y lo restaura su dignidad. En eso se refiere David cuando dice: tú eres, Señor, mi escudo, tú eres, Señor, mi gloria, y tú eres el que levanta mi cabeza. Y en virtud de eso, en el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová,
¿Y qué, hermanos? Él me respondió desde su santo monte. A pesar de que David sabe toda la situación y la culpabilidad que él pueda tener, y a pesar del dolor de la circunstancia, David puede clamar. David va a Dios porque él reconoce, hermanos, que Dios lo oye. No tiene sentido buscar al Señor en oración si no estamos seguros de que Él nos oye. Hermanos, hoy es culto de oración. El Señor nos oye. Hermanos, nuestras vidas privadas de oración no son mayores porque tú no crees que Él te oye. Nuestros cultos no los buscamos con más anticipación porque muchos creen que Dios no los oye. Nosotros hemos aprendido que Él habla de su santo monte como el lugar donde moraba la presencia especial de Dios, hablando donde estaba el tabernáculo y el arca. La Biblia dice que es el lugar especial donde Dios oye a su pueblo, es la iglesia. No significa que en nuestras oraciones privadas no nos oye, porque en cierto sentido, por extensión, somos templo del Dios viviente, pero si hay un lugar donde nosotros podemos mirar, buscar con anticipación y con anhelo, donde Dios se va a reunir y escuchar a su pueblo, es en la iglesia, hermano. Con mi voz clamé y Él me respondió desde su santo monte. Entonces todo esto, hermano, termina con la tercera estrofa. Una vez más que David ha considerado el problema, ha respondido como un hombre de fe hacia el problema, entonces vemos la consecuencia o lo que él experimenta al tratar el problema con la confianza de que Dios es su protección, le restaurará su dignidad, le levantará la cabeza y lo oye. Entonces él puede decir, versículo 5, ¿cómo dice, hermano? Yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué, hermano? Jehová me sustentaba. No, obviamente no vamos a responder aquí, pero ¿hace cuánto que cuesta conciliar el sueño? Horas de insomnio. Es cierto, una persona ansiosa, hermanos, no puede dormir, no puede descansar. Una persona que no ha dormido bien, por supuesto, su humor está a flor de piel, su confianza destrozada, su capacidad para responder a sus responsabilidades anulado. ¿Cuánto en realidad entre nosotros sabemos que hemos dado tan mal testimonio? Pero la situación, hermanos, que nos plantea David es que no niega el problema. A la vez de la realidad de su problema, hay una realidad que él puede responder al problema, que es Dios, y eso se experimenta en paz. El hecho de que él diga, me acosté, dormí y me desperté, es un hombre que tiene paz. Hermanos, hay gente que tiene dinero y no puede dormir porque no tiene paz. Hay gente que tiene salud y no puede dormir, no tiene paz. Y el Hijo de Dios, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi paz os dejo, mi paz yo les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Y hermanos, en medio de la dificultad podemos experimentar el sustento del Señor. Señor, puedo descansar porque tú me oyes. Tú sabes esta situación.
y tú respondes. Hermano, ¿cuánto de nosotros nos hace falta experimentar verdaderamente la paz con Dios? Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando dijimos el versículo 1, es un grito de desesperación. ¿Cuántos hay enemigos? Ay Dios, son muchos, se han multiplicado. Él ve entonces la respuesta y entonces experimenta la paz y entonces vuelve a hablar del asunto. Y lo dicen de una manera hiperbólica. Aunque fueran 10 millares, yo no voy a temer. Él confía en la promesa del cuidado de Dios, hermano. Y esa promesa no es solo para David. La Biblia dice en Hebreos, porque Él dijo que nos cuidaría siempre. No temeré, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi sustentador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, entonces David está viendo, o David nos está mostrando cómo se puede disfrutar. En el versículo 7 hay una vez que él ya ha expuesto, respondido, experimentado la paz, entonces lanza la petición en su oración. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Es interesante porque ¿cómo es que él pide que Dios se levante en este momento? Observen, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 6. Dice lo mismo, dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Capítulo 9, versículos 19 y 20. Dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Capítulo 10, versículo 12, dice: levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. En este caso es de los indefensos, los que no tienen cómo defenderse, en este caso como David se percibe. Dios, levántate, pon temor en el enemigo. Dios, ayuda a los indefensos, ayúdame que estoy indefenso. Capítulo 17, versículos 13 y 14, dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres que eres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Hay una situación, hermanos, de pedir el juicio de Dios sobre gente que realmente odia al pueblo de Dios. Capítulo 44, versículo 26. Dice: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y el último que quiero que observemos con detalle es que dice, capítulo 74, versículos 22 y 23. Dice: levántate, oh Dios, que hermanos, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. Hermanos, a pesar de la rebelión y de lo doloroso que podía quien estaba encabezando esta rebelión, el pedir el levantamiento era precisamente porque había gente que se estaba levantando en contra de lo que Dios ya había establecido. Y David le pide, como nosotros podemos decir, Señor, levántate, aboga por tu causa. No dejes que el insensato prospere. No dejes que los malos tomen el control. Señor, no dejes que mi familia se destruya por causa de los malignos, cuando tenemos un cónyuge que no es cristiano.
Versículo 7, la parte B dice: porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Los entendidos acerca de cómo se escribieron originalmente o la estructura gramatical nos explican que la expresión de David, aunque no ha sucedido la victoria, él habla, ya se obtuvo la victoria. Ahora, hermanos, algunos yo sé que estuvieron cuando explicamos acerca de este lenguaje que se usa, quebrantar los dientes, herir en la mejilla. En el Antiguo Testamento, esa frase que se usa muchísimo en todo el Antiguo Testamento, habla de una derrota humillante, bochornosa. Pero se tiene en cuenta la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 16. Cuando el Señor emite un juicio sobre 3:15, cuando el Señor emite un juicio sobre la serpiente, Satanás, y le dice que ella sería aplastada sobre los pies de la simiente. No tenemos el tiempo, hermanos, pero en lo que después de ese episodio, todo Génesis, Éxodo, Levítico, los profetas, los históricos, los salmos lo repiten mucho, y los profetas también, los profetas menores, usan ese lenguaje siempre recordando la promesa de Dios que Él restauraría las cosas como en el principio y que Él vindicaría a su pueblo derrotando al enemigo. Es por eso que el salmista usa esta visión. Al mismo tiempo, el salmista ve las victorias que ya ha tenido en el pasado. Y él está en una promesa, en una confesión, él confiesa que confía en Dios, porque así como tú ya me has ayudado antes, yo sé que me vas a volver a ayudar. Yo sé que me vas a volver a ayudar. Termina entonces el Salmo con una nota al final, se hace un énfasis. La salvación que es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, el pueblo de Dios puede pedir la bendición de Dios. Quisiera cerrar, hermanos, primero mirando a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo. El Salmo, precisamente, podemos ver a nuestro Señor cuando se multiplicaron sus enemigos. Y Él está en la cruz, en el peor momento, hablemos desde el punto de vista humano, de su vida, y están meneando la cabeza en contra de Él. Pero hay una diferencia entre nuestro Señor Jesús y David. Nosotros dijimos al principio, en el fondo David sabe que Él ha propiciado este tipo de mal contra él, pero Jesús no, quien nunca hizo mal, ni siquiera engaño en su boca. Pero ustedes ven a los fariseos enemigos y diciéndole: a muchos salvó, sálvese a sí mismo si es el Hijo de Dios. Ustedes pueden ver cómo muchos dicen de él: no hay salvación en Dios. Cuando Él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor, hermano, como sumo sacerdote, sabe lo que es sentirse abandonado, traicionado y perseguido injustamente. Nuestro sumo sacerdote también tuvo la victoria y sabe que en medio del pecado y del mal y de su crucifixión, el Señor lo levantó y lo vindicó. Nuestro Señor es el mayor ejemplo. Y la razón de haber sido aplastado por sus enemigos fue el pecado de su pueblo. En segundo lugar, como iglesia, la Biblia dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, nosotros podemos ver en el Salmo que sí, hay momentos de dificultad, pero que podemos también venir en confianza a Dios y alcanzar la consolación, la esperanza
y la paz. Señor, con mi voz clamé y fui oído. Aplicaciones. Al estudiar este salmo, nosotros podemos entender que en Jehová, en el Señor, el cristiano encontrará ayuda. Que el cristiano puede invocarlo en situaciones de necesidad y desgracia. Y podemos venir a Él. En segundo lugar, que en Jehová está nuestra protección, hermano, y nuestra salvación. En Él podemos atravesar el valle de lágrimas que lo transforma en fuente. También, hermanos, podemos ver que David, como son oraciones y cantos para que el pueblo lo cante, nosotros podemos ver entonces que podemos expresar nuestras amarguras, que podemos venir a Dios. Es más, está puesto para que nosotros sepamos cómo comunicarnos a Dios, para que articulemos nuestras quejas. Obviamente no vamos a decir, bueno, fui depuesto del reinado, no somos reyes, no, un hijo no se levantó en el sentido de como Absalón, pero sí hemos visto situaciones difíciles, enemigos, Satanás, el enemigo de nuestras almas, y la Biblia dice que él las derrotó, las exhibió a ellos públicamente en la cruz. Podemos conversar, hermanos, libremente. Debemos tener cuidado de no censurar a nuestros hermanos cuando expresen que se sienten mal. Es más, por ejemplo, un día como hoy, si yo no puedo decirle a mis hermanos, a los piadosos que han venido buscando el rostro del Señor igual que yo, hermanos, me siento muy atribulado. Siento que se multiplicaron los enemigos. Siento que se burlan de mí. Acompáñenme en oración, por favor. Y de verdad, ver el dolor de nuestro hermano, de nuestra hermana, vamos a orar. Y el Salmo 3 ser un modelo, hermano, para que nosotros nos comuniquemos. Nos comuniquemos con Dios. Señor, si vemos el mal, Señor, son muchos los adversarios. Señor, nos sentimos realmente desesperados o derrotados. Hermano, por favor, ora por mí, me siento mal. Que tengamos esa libertad. Cierto, no deberías ponerlo en Facebook, no deberías ponerlo en Instagram, no deberías hablarlo con menos con tu amigo, tu vecino incrédulo. ¿De qué te va a servir? Pero con el pueblo de Dios o con un hermano o una hermana de confianza, poder abrirle el corazón y decirle, hermano, me siento derrotado. Hermanos, que sintamos esa confianza. Pero al mismo tiempo, obviamente, no es para hacer un círculo de autocompasión y llorar y llorar y ya. No, aparte de llorar juntos, clamamos a Dios juntos. Y nos motivamos, nos fortalecemos en nuestro Dios. Y terminamos como el Salmo. En Jehová está la salvación. Amén. Amén. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque a través de este salmo, como los demás, nos enseña cómo comunicarnos hacia ti, Señor. Nos ayudas a través de la experiencia de David a realmente considerar las adversidades, a poderlas ver cómo se han multiplicado, Señor. Cómo nos sentimos muchas veces muy desanimados y de verdad, Señor, hasta abandonados. Pero por supuesto, ayúdanos a recordar también esa respuesta de un hombre que confía en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Gracias, Señor, porque la relación que tienes con nosotros no se basa en nuestra buena conducta, sino en el pacto que has establecido con tu Hijo.
de que no abandonarías a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de experimentar de que tú eres nuestro escudo, de que realmente nos oyes en medio de la angustia, Señor, entonces podemos experimentar la paz que viene de ti. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. La paz que solamente da como un fruto de tu Espíritu Santo, de un corazón, Señor, que se reconoce protegido por Dios, el Creador y soberano del universo. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar, porque tú nos sustentas. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, y ayuda a tu pueblo, Señor, aún los hermanos que no han podido asistir hoy. Ayúdales en medio de sus dificultades. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.